Bueno, voy a explicar el código utilizado para graficar una señal analógica y una señal digital por medio de MATLAB. Bueno, lo primero que vemos son tres comandos: clear, clc y clf. ¿Qué es lo que hace cada uno? Bueno, clear elimina las variables creadas anteriormente en nuestro espacio de trabajo de MATLAB. Esto para evitar confusiones a la hora de trabajar y fallos en la ejecución del programa. clc limpia la ventana de comandos, que vendría siendo esta parte de abajo de la pantalla. Esto no afecta mucho, pero es para tener una vista más limpia de la ejecución de nuestro programa. clf elimina las figuras creadas anteriormente, es decir, elimina las gráficas que se hayan creado con anterioridad. De nuevo, igual que el comando clear, para evitar confusiones y posibles alteraciones en la ejecución del programa. Bueno, para la señal analógica, aquí empieza la línea de código. Bueno, primero se nos mostrará en la ventana de comandos mediante el comando disp señal analógica. Esto nos indica que estamos trabajando con la señal analógica. Lo siguiente que tenemos es nuestro vector de tiempo, que va de 0 a 1 en pasos de 1 entre 100. Esto es en segundos. Después tenemos el periodo, porque como ya sabemos, para graficar una señal analógica necesitamos del periodo y de la amplitud. Así que por medio de un input ingresaremos en la ventana de comandos el valor de nuestro periodo. La siguiente variable es la variable f, que contendrá el valor de la frecuencia, cuya fórmula es 1 sobre el periodo, tal y como se muestra aquí. Después tenemos la fase. Esto en sí no lo vamos a utilizar por ahora, por lo que le dejamos el valor en 0. Tenemos la variable a, que vendría siendo la amplitud. De igual manera se ingresa el valor en la ventana de comandos como en la variable de periodo. Después tenemos la función seno para graficar la señal analógica, ya que la señal analógica se representa por una onda senoidal. La fórmula es amplitud por el seno de 2pi por la frecuencia por el vector de tiempo más la fase, que en este caso sería 0. La siguiente línea nos muestra la frecuencia que ya fue calculada previamente en esta línea. Esto nos la muestra en la ventana de comandos. Con esto simplemente imprimimos un espacio en blanco, un salto de línea para separar las operaciones realizadas en la señal analógica de la señal digital. Después tenemos la gráfica. Utilizaremos un subplot para poder representar a ambas gráficas en la misma pantalla. Será una matriz de 2×1 y en el primer cuadrante estará la gráfica de la señal analógica. Introducimos el plot, que toma al vector de tiempo, y a x, que es la función seno. Le ponemos un ancho de línea 2 para que se marque. Grid nos va a colocar una cuadrícula en la gráfica. Esto para que sea más agradable a la vista y entendible y fácil de ubicar los valores. Mediante title agregamos un título a nuestra gráfica. Como vemos aquí, tenemos que el título para la gráfica de la señal analógica es precisamente señal analógica. Con xLabel se le agrega un nombre al eje de las X. Aquí tendremos que en el eje de las X se representa el tiempo medido en segundos. Con YLabel
tenemos la amplitud en el eje de las Y. Esto es una anotación en la que se nos mostrará al lado de la gráfica cuál fue la frecuencia obtenida. Bueno, ahora pasamos a la señal digital. De igual manera que la señal analógica, se nos muestra en la ventana de comandos con qué señal vamos a trabajar, o sea, la señal digital. Después tenemos la variable b, que va a contener el tren de bits con el que trabajará la gráfica. En la línea anterior tenemos un ejemplo del tren de bits que podría entrar. Como vemos, se escribe de esta manera, entre corchetes, colocando ceros y unos, separándolos con una coma, sin utilizar espacios. Después tenemos la variable td, que vendría representando al vector de tiempo. Un vector bd que utilizaremos más adelante. Mediante las siguientes instrucciones vamos a aumentar el tamaño del vector a partes iguales, ya que de lo contrario no podrá graficarse la señal digital. Y también para que se vea más limpio, es decir, se vea más ordenado y no tan amontonada la información. Tenemos un for que cumple un ciclo de i que va desde 0 al número de elementos en b. Dentro de ese for tenemos otro for que se repite de 1 a 10 veces, en donde BD va tomando los valores del vector B en la posición indicada. La siguiente variable es intervalo bits, que, como su nombre lo indica, almacena el valor del intervalo de bits. Se calcula dividiendo a 1 entre el número de elementos en el vector. La tasa de bits representada mediante la variable tasa bits, y se calcula con el número de elementos en el vector b. En la siguiente línea se mostrará en la ventana de comandos el valor del intervalo de bits medido en segundos. En la siguiente línea se muestra la tasa de bits. Bueno, seguimos con el código de la gráfica para la señal digital. Como ya había mencionado antes, se utilizó un subplot para crear una matriz de 2×1 para poder representar en cada cuadrante la gráfica de la señal indicada. Para la señal digital, esta se va a graficar en el cuadrante 2. Introducimos el plot tomando los valores del vector de tiempo y el vector que contiene el tren de bits. Un ancho de línea 2 para que se vea más claramente. De igual manera un grid para que podamos notar la cuadrícula y sea más fácil de ver los valores. El título de la gráfica es señal digital, y al igual que en la señal analógica, el eje de las X representa el tiempo en segundos y el eje de las Y la amplitud. La última línea es un código para una anotación donde se va a colocar la tasa de bits, que por cierto se mide en bits por segundo. Ahora pasaremos a la ejecución del programa. Para eso damos clic en Run y se empieza a ejecutar. Cerramos esto, bueno, lo minimizamos. Trabajaremos primero con la señal analógica. Se nos pide ingresar el valor del periodo. Podemos introducir, por ejemplo, 0.1.
Después nos pide el valor de la amplitud. En mi caso voy a escribir 3. Como vemos aquí se nos mostró el cálculo de la frecuencia en Hertz. Seguimos con la señal digital y posteriormente veremos las gráficas generadas. Se nos pide introducir el tren de bits, que sería de una manera similar a esto. De igual manera se muestra aquí lo que se calculó. Nos pone el intervalo de bits en segundos y la tasa de bits medido en bits por segundo. Y aquí tenemos las gráficas para el código ejecutado anteriormente. Como vemos, se muestran los valores que se nos habían presentado en la consola de comandos. Para poder desarrollar aplicaciones con una interfaz. Y aquí, como ven, tenemos ya nuestra interfaz planteada. Como se puede ver, consta de los parámetros de la señal analógica, que es amplitud de periodo, la señal digital, que es el tren de bits, y contamos con ciertos botones. Contamos con el botón para graficar la señal analógica, para graficar el tren de bits, para limpiar todos los campos, y este que grafica ambas señales en base a la amplitud y el periodo. Primero veamos el código antes de ejecutarlo. Como se puede ver aquí, tenemos lo que es la función graficar analógica, el cual se refiere al botón de graficar, la función analógica. Primero lo que hacemos es establecer un periodo de muestreo, que va a ser de 0 a 1 cada 0.001, con lo cual tendremos un vector de 1 por 1001 para poder graficar. De ahí obtenemos la amplitud, que se saca del campo que teníamos atrás usando esta denominación. Lo mismo hacemos con el periodo, lo sacamos del campo que tenemos en la interfaz, y de ahí lo que hacemos es calcular la frecuencia, que es 1 sobre periodo. De ahí lo que hacemos es graficar la función seno. Usamos lo que es la función seno con los parámetros de 2 por pi por el t para tener la muestra, por la frecuencia para que nos salga la función seno como debe ser, y lo multiplicamos por la amplitud para que tenga el valor el cual se ingresó de amplitud. De ahí lo que hacemos simplemente es mostrarlo en la gráfica que tenemos en la interfaz, graficando t contra senoide, y le aplicamos rejillas. Y de ahí lo que hacemos es, en el campo de la frecuencia, para que se pueda visualizar, colocamos el valor, lo pasamos a string y lo agregamos. Y ahí tenemos la función de simular gráfica, la cual es la que utiliza el tren de bits. Lo primero que hacemos es obtener el valor de ese campo de tren de bits, que lo tenemos actualmente como un string. De ahí lo que haremos es recorrerlo con un for de 1 hasta el tamaño del campo, y de ahí creamos un vector, el cual lo que hace, el cual por cada vuelta va a agregar un valor, que en este caso sería el número
de esa posición de val, lo pasamos a un doble, terminamos el for. De ahí lo que hacemos es calcular el tiempo de 0 a 1 y lo dividimos entre el periodo de 1 sobre el tamaño que hayamos tenido al final en este vector por 100 menos 1. Usamos por 100 menos 1 para generar un vector mucho más amplio y que la gráfica sea más limpia, ya que si lo dejáramos así, lo único que tendríamos seríamos como una gráfica de sierra. De ahí lo que hacemos es crear un vector vacío en el cual vamos a ir aumentando nuestro vector anterior. Usamos un for anidado que se va a repetir 100 veces y va a aumentar el vector de digital con el mismo valor. Y ya terminado esto, ya podemos graficar en la gráfica de digital el tiempo y el vector aumentado. De ahí le aplicamos una rejilla y la tasa de bits sería el tamaño del tren de bits, que sería la longitud del vector que transformamos. Y de ahí lo que hacemos es mostrar en los valores de tasa de bit e intervalo de bit el string de los resultados, que sería tasa de bit y 1 sobre tasa de bit para el intervalo. Y ya por último tendríamos graficar ambas, que toda esta parte que se tiene hasta aquí sería lo mismo que tenemos en graficar analógico. Simplemente lo que haremos es esta parte de aquí, en vez de usar sino, usaremos square para usar la gráfica digital. Entonces, como tenemos square, usamos también pi por 2 por el tiempo por la frecuencia, pero lo vamos a multiplicar por 0.5, porque si lo dejáramos así, la gráfica iría de 1 a menos 1 y nosotros queramos que vaya de 1 a 0, entonces lo multiplicamos por 0.5 para que vaya de 0.5 a menos 0.5 y al final le aumentamos 0.5 a este resultado para que así la gráfica suba y quede de 1 a 0. Por último, ponemos los valores de tasa de bit e intervalo de bit, lo multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 para que concuerde con nuestra gráfica, ya que solo es una representación de cómo se vería la otra en forma digital. Y tenemos el botón para limpiar. Lo siguiente que haremos es correrlo. Aquí ya nos está desplegando la ventana, solo esperamos un momento a que cargue. Ok, ya nos ha creado la interfaz. Como ven, aquí tenemos todo lo que habíamos planteado anteriormente y podemos poner un ejemplo. Podemos poner amplitud 0.20. No, perdón, podemos poner una amplitud de 3 y un periodo de 0.20. Si le damos graficar, nos saldrá su onda correspondiente con los valores que tenemos de amplitud 3 y de periodo 0.2, 1, 2, 3, 4, 5, ya que se repite 5 veces en un segundo. Tenemos la frecuencia de 5 Hz. Si quisiéramos darle en graficar ambas, ya nos pondría aquí el intervalo de bits y la tasa de bits correspondientes y nos generaría una gráfica que simula la gráfica analógica. Como ven, nos lo calcula en base con estos valores. Ya si podemos limpiarlo, le damos limpiar y se resetean las gráficas y los valores. Y ahora, si bien quisiéramos colocar un tren de bit, lo que hacemos es lo escribimos. Si le damos graficar,
ya nos aparecería correspondiente a lo que hemos escrito. Un intervalo de bits de 0.1 segundos y una tasa de bits de 10 segundos, de 10 bits por segundo. Y con la gráfica correspondiente al tren de bits, empezamos por 1, terminamos con 1 y tenemos un 0 doble aquí. Le podemos dar limpiar y podemos seguir trabajando con ellos. 1, 0, 1, podemos poner los valores que queramos, no necesariamente tienen que ser 8, aunque sería lo más correcto. Podemos poner un valor de 4 y un periodo de 0.5. Graficamos la señal analógica, nos sale su función seno y nos sale su frecuencia. Y también graficamos el tren de bits. Como ven, queda con nuestro intervalo de bits y nuestra tasa de bits correspondiente. Y nos genera su gráfica. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado nuestro programa. Y no duden en comentar alguna pregunta que tengan. Muchas gracias por ver el video.